Bien, estimados amigos auditores, otra noticia importante de considerar en esta nuestra primera edición de este año, en donde seguimos reportando las noticias proféticas, dice lo siguiente. Reporta el sitio en internet actualidad.rt.com, sitio noticioso de la agencia Russia Times. Una de las mayores editoriales internacionales borra a Israel de su mapa de el Medio Oriente. HarperCollins, una de las mayores editoriales internacionales, ha publicado un mapa del Medio Oriente en el que no aparece Israel. Tras ser objeto de fuertes críticas, la editorial pidió disculpas y retiró la edición del mercado. Agrega la noticia: la editorial internacional HarperCollins ha pedido disculpas por publicar y vender un mapa en el que no aparecía indicado Israel. Según explicó la editorial, el mapa iba destinado sobre todo a las escuelas angloparlantes de los países musulmanes de la región del Golfo, e Israel fue borrado debido a, comillas, las preferencias locales, cierre de comillas. Ante la ola de críticas que se levantó, la editorial HarperCollins pidió disculpas sinceras por la omisión de Israel y por cualquier ofensa que esto haya podido causar. La editorial se disculpó a través de su cuenta oficial de Facebook. Además, se informa en la noticia que los mapas publicados fueron retirados del mercado. Adicionalmente, la noticia agrega: la aparición del mapa desató críticas en determinados sectores debido a que, según algunos expertos, socava el proceso de paz entre Israel y Palestina al deslegitimar a Israel ante los alumnos que reciben estos mapas. Bien, estimados amigos auditores, esta noticia es importante por lo siguiente. Una poderosa casa editora de libros, HarperCollins, lo que hace es publicar una serie de mapas para vender a las escuelas de habla inglesa en el Medio Oriente, donde los más poderosos envían a sus hijos para que aprendan a hablar inglés, y en esta publicación de mapas no aparece Israel, es decir, Israel ha sido borrado, virtualmente borrado del mapa. Y al darse cuenta las personas de esta situación, sobre todo en Israel, comenzaron grandes reclamos y inmediatamente la editorial se dio cuenta del error que había cometido, pidió disculpas y dice que retiró los mapas de circulación. Ahora bien, hay que entender esto. Claramente, esto no es algo hecho como accidente o al azar. Detrás de esto hay toda una implicancia, una intencionalidad, una búsqueda de causarle daño a la nación de Israel. Y en ese contexto nosotros estamos viendo que esta noticia también tiene una fuerte implicancia profética. Les recuerdo que hace pocos años atrás el presidente en esa época de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, decía claramente: nosotros los iraníes vamos a borrar a Israel del mapa tan pronto como nos sea posible. Y en esta situación en donde en una publicación Israel es borrado del mapa, comenzamos a ver que detrás de todo esto, no solo en el Medio Oriente Israel es odiado, sino que también en Europa y en muchos lugares del mundo, tal como la palabra de Dios establece. Les recuerdo a usted, estimado amigo auditor, que la palabra de Dios nos informa que en los días del tiempo del fin, todas las naciones se van a levantar contra Israel. Y esto es lo que hoy día estamos viendo. Israel terminó el año totalmente aislado, prácticamente sin relaciones diplomáticas, siendo presionado para que se encuentre una solución de paz final al conflicto palestino-israelí, y muchas naciones y líderes del mundo estaban hablando contra Israel. Les recuerdo que, por ejemplo, Suecia reconoció al Estado palestino. Les recuerdo que muchos países han estado en el proceso de comenzar a reconocer al Estado palestino. Ahora bien, les recuerdo que la palabra de Dios nos informa claramente en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 12 y a contar del versículo 3 lo siguiente: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Este versículo profético del libro de Zacarías nos habla que Jerusalén, la capital de Israel, será la razón de un conflicto prácticamente internacional, y es lo que hoy día estamos viendo. Les recuerdo que el pueblo palestino, al construir su estado, está exigiendo la división de Jerusalén. Ellos quieren quedarse con Jerusalén Este. Y en esta palabra que hemos leído, Dios nos está diciendo
que Jerusalén, y extendiéndolo aún a la nación de Israel, será una piedra pesada que va a despedazar a aquellos que la carguen. Y agrega el final del versículo 3, aunque todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Es decir, estimados amigos auditores, no solo es una editorial inglesa que está borrando a Israel del mapa para que la mente de los estudiantes del idioma inglés en el Medio Oriente estén predispuestos a rechazar a Israel, sino que la palabra de Dios nos informa que todas las naciones de la tierra se van a levantar contra Jerusalén y contra Israel. Y esto es lo que estamos viendo. Hoy día, como le dije, Israel no es aceptado en sus relaciones internacionales prácticamente casi por ningún país. Esto nos muestra que el reloj de Dios, que es la nación de Israel, está en franco movimiento a los días proféticos que estamos viviendo. Años atrás, en mis conferencias de profecía, recuerdo que yo le decía a los amigos auditores que venían a escucharnos, tanto en Santiago como en otras ciudades del país, Israel es el reloj de Dios, lo sabemos. Israel representa el horario del reloj de Dios. En 1948, el horario del reloj de Dios se posicionó en la hora cero. Luego, Jerusalén representa el minutero del reloj de Dios, por decirlo en un lenguaje figurado. Y esto significa que estamos viendo la llegada del minutero a la hora cero. Cuando se haga realidad la partición de Jerusalén, habremos llegado a la hora cero. Y el segundero es el intento que harán las tinieblas de construir un templo en la montaña del templo. El indicador de la hora llegó a la hora cero. El minutero, espiritualmente hablando, que es la ciudad de Jerusalén, está a punto de llegar a la hora cero. Y muy pronto, el segundero de Dios, que es la montaña del templo, uno de los lugares más conflictivos del Medio Oriente, también llegará a la hora cero. Por eso es que no es coincidencia, ni es equivocación que una poderosa editorial como esta compañía HarperCollins borre a Israel del mapa. No es una coincidencia. Es el movimiento espiritual profético que hay en el mundo que anuncia que el Señor Jesucristo está pronto a volver. Todas las cosas que nos fueron dichas en la palabra de Dios están siendo realidad. Cada uno de nosotros debe elegir este año cómo va a vivir delante de la presencia de Dios, porque muy pronto el Señor Jesús va a volver por su iglesia.